noches, esta es otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en TV Mundus. Los venezolanos concurrieron a las urnas para elegir una asamblea constituyente. A pesar de los ataques permanentes del terrorismo de derecha, pudimos ver durante toda la jornada a través de TV Mundus, que hoy transmitimos en cadena junto con nuestros colegas y amigos de Venezolana de Televisión. Toda la imagen de este canal venezolano, bueno, estuvo a través de nuestro sitio web, así que les agradecemos a los compañeros la colaboración prestada y lo que han mostrado al mundo de esta Venezuela que ha votado completamente en paz y por supuesto demostrándole al mundo que Venezuela decide, la constituyente sí va. La constituyente que convocó a millones de electores venezolanos, a pesar, reiteramos, de que en algunas regiones hubo ríos que crecieron, intensas lluvias, muy típico de las zonas caribeñas. En otros casos también hubo intentos de amedrentamiento por parte de la derecha antidemocrática que realizó atentados en la vía pública. Por ejemplo, en Chacao 7 policías resultaron heridos con quemaduras varias por la explosión de un artefacto explosivo dejado en la calle. En otro caso, hay 21 heridos de la fuerza de seguridad por armas de fuego de personas que tiraban de distintos lugares. A pesar de ello, las cifras definitivas las estuvimos esperando hasta último momento, todavía no se dieron. El comicio se prolongó, decisión del Comité Nacional Electoral, a raíz de la cantidad de votantes que concurrían y que por supuesto no permitía canalizar el caudal de votos en apenas las horas pactadas. Por lo tanto, se prolongó más de 2 horas. Esto nos impide en el cierre tener las cifras definitivas, pero en conferencia de prensa que ha dado Diosdado, que han dado el comandante también de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, bueno, lo que vemos, incluso las apreciaciones de muchos dirigentes del oficialismo, que todo superó las expectativas de todos, las gubernamentales, las de la oposición. Estaremos hablando prácticamente de más de un 30% de votantes. Recordemos que la votación en Venezuela es voluntaria, por lo que la participación de casi un 30% es altamente representativa para lo que es una democracia que está siendo bastardeada por todos los gobiernos de derecha, muchos de ellos de facto de la región. Cuando vieron que la concurrencia era masiva, se empezaron a apresurar en algunos casos, por ejemplo México, el gobierno golpista de Brasil e incluso el gobierno de ultraderecha de la Argentina, se apresuraron a desconocer los comicios, viendo la cantidad importante de electores que están eligiendo los representantes a esta asamblea, que son 545, y que por supuesto a partir de las próximas 72 horas ya comenzarán con derechos soberanos a ser la verdadera asamblea deliberativa del país. De esta manera se normaliza o se busca normalizar, a pesar de los ataques terroristas, a las fuerzas democráticas, al funcionamiento democrático de la República Bolivariana de Venezuela, y esperamos y deseamos todos que Venezuela reinicie un camino de paz ante el fastidio permanente de los protogolpistas, los guarimberos que ya han provocado más de 100 muertes. Reiteramos entonces un éxito total, la cantidad de gente que concurrió a votar en la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto dictará una nueva constitución a la República Bolivariana. Un verdadero éxito, reiteramos, en todas las regiones, superó las expectativas tanto del gobierno como las expectativas y deseos negativos de la oposición golpista. Venezuela cantó nuevamente a la democracia, desde la primera hora los llaneros ya cantaron y entonces millones de personas concurrieron a las urnas para elegir a quienes van a crear la nueva Carta Magna. Y el calendario electoral ya comenzó a correr. De hecho, en la provincia de Chaco se eligieron los legisladores provinciales. Ello marcó un importante triunfo del kirchnerismo, donde obviamente superó ampliamente a Cambiemos.
El justicialismo obtuvo una amplia victoria en la provincia chaqueña con el 46% de los sufragios contra el 36% de la ultraderechista Alianza Cambiemos. La renovación de diputados provinciales se adelantó al resto de las elecciones de medio término en el resto del país. El Frente Chaco Merece Más, que conduce Jorge Capitanich, actual intendente de la capital, Resistencia, le propinó la primera gran derrota al macrismo, que obteniendo, mejor dicho, el Frente para la Victoria, 8 bancas contra 7 de Cambiemos. De esta forma, el oficialismo nacional repitió el triunfo que había obtenido en las PASO el pasado 4 de junio, es decir, no pudo repetir el triunfo local que había tenido, y obviamente el oficialismo provincial, en este caso el nacional provincial, sigue manteniendo el control de una provincia que en algún momento fue también radical. Así que reiteramos, primera derrota del gobierno en este año electoral muy difícil para la alianza de derecha en el gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen claro y contundente. La presa política Milagro Sala debe estar en libertad. De esta manera, entonces, se ordena la liberación de la dirigente de la organización Tupac Amaru. El anuncio fue hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que preside Horacio Berbisky. La Comisión Interamericana, que se hizo presente en el Alto del Comedero, la prisión en la cual el régimen jujeño tiene detenida a la líder de la organización barrial, Tupac Amaru, emitió un dictamen respecto a que la liberación de Milagro Sala debe ser inmediata, mientras se tramitan el resto de las causas. En su sitio oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que encabezó este reclamo internacional, dejó en claro que no puede permanecer de ningún modo en la cárcel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque no lo recomienda, aconseja que, si el problema fuera un intento de fuga, puede tener una vigilancia electrónica, esto es una tobillera, pero no lo considera propio para la situación de Milagro Sala. Ahora tiene 15 días para responder. El gobierno nacional no puede desacatar una orden internacional, por lo que tendrá que efectivizar la liberación entonces de la primera presa política que tuvo el macrismo a prácticamente un mes de haber asumido, cuando en enero del año 2016 la detuvieron por una vieja manifestación en contra del dictador jujeño Gerardo Morales. La desconfianza en el actual gobierno y la auténtica timba y bicicleta financiera que ha instrumentado el PRO empieza a teclear, se le empiezan a romper los rayos a la rueda, y esta rueda indica que ante un volumen de casi 800.000 millones de pesos en Levax, de los cuales la renovación de 500.000 apenas renovó el 10%, no renovó el 10%, salió en fuga hacia el dólar se ha disparado, el dólar blue está cotizando al último viernes de julio del año 2017 en 19 pesos. Esto es lo que reiteramos, es quizás la peor noticia económica que en mucho tiempo ha recibido el gobierno del PRO. Por supuesto que esto es un índice de preocupación constante y sonante, sabiendo que todo indica que la inflación se está disparando y que, como dijo TV Mundus en sus notas, este año 2017 no bajará de 30%. La situación y las medidas económicas en pleno año electoral, con la desconfianza que despierta el gobierno de Mauricio Macri, empiezan a mostrar su peor cara. Vamos a una pausa y en instantes retornamos con mucha más información aquí. Descubrieron a una dirigente del PRO con 5 kilos de cocaína en Misiones. A su vez, el intendente también del PRO, de Pico Truncado, lo descubrieron cobrando una coima por unos terrenos allí en la Patagonia. Y el intento fallido del gobierno de quitarle los fueros a Julio Devido. Enseguida volvemos.
estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. sicus.org.ar. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundo.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundos.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundos, Narcosur. Los hijos de los trabajadores gozan gratuitamente de actividades recreativas en parques, piletas, polideportivos y espacios culturales. Se construyeron 21 polideportivos con piletas, 2 piletas climatizadas, un parque acuático, un centro cultural y un museo de maquetas de pueblos originarios. Por todo esto, hoy Milagros Sala está privada de su libertad. Es una presa política sin ningún tipo de dudas. Por eso, en nombre de la democracia, de las libertades, también exijo la libertad de Milagros Sala. Una dirigente del PRO en El Dorado, en Misiones, fue descubierta con 5 kilos de drogas en una cocina en Brasil. Concretamente, la madre ha confirmado el hecho. Karina es la madre de Ana Báez, la dirigente del PRO de El Dorado, detenida en Brasil con 5 kilos, reiteramos, de cocaína. Se filtró el mensaje de audio, habría sido enviado por la madre de esta, donde confirma que la joven tenía como destino final África. En el mismo se refiere además a una mujer de nombre Ariana, que busca chicas como Dana para que hagan esto. Dana Báez, de la localidad de El Dorado y vinculada al dirigente Hugo Ferti, fue detenida en Brasil con una carga de 5 kilos de cocaína cuando se dirigía en ómnibus a San Pablo para abordar un vuelo a Ghana. La joven de 21 años fue aprehendida el pasado 10 de julio a la altura del municipio de Cascavel, a unos 140 kilómetros de la frontera con Misiones, durante un control de ruta de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil, que detectó la droga en una valija. Realmente,
obviamente ponen aprietos a la gente del PRO de Misiones, que reiteramos, 5 kilos de droga tenía esta dirigente. Finalmente descubrieron al intendente de Pico Truncado en la Patagonia, Facundo Prades, es un santacruceño, intendente de esa localidad, justamente en Santa Cruz, quien se declara hincha de San Lorenzo de Almagro. Bueno, ligado al PRO, fue descubierto cobrando una coima para unos terrenos fiscales. Querían comprar la coima, la vino a comprar a Buenos Aires, por lo tanto fue filmado con una cámara oculta en un hotel, concretamente el Hotel Obelisco de la capital federal. Allí estaba cobrando por izquierda un dinero en efectivo bastante importante, que vamos a dejar un momento de reserva hasta que la justicia determine cuál era la suma definitiva. Pero como reiteramos, entonces fue, digamos así, captado in situ este dirigente radical del PRO, que macrista, por supuesto, que estaba cobrando dinero en forma particular para entregar tierras fiscales en la Patagonia para un emprendimiento inmobiliario de lujo. El oficialismo del PRO quiso armar, junto con la Unión Cívica Radical y Elisa Carrió, sus aliados coyunturales, es decir, la derecha, quiso armar todo un show mediático en donde intentan hablar de corrupción. La orden de Durán Barba, el asesor de imagen, diríamos el director de imagen del presidente Macri, es: no hablemos de economía, porque como todo se derrumba, la idea es hablar de corrupción. Y para eso intentaron hacer todo un show mediático en contra de la figura de Julio De Vido, el ministro de Infraestructura Federal, alguien que obviamente en el rol que estaba eran muchos los cheques que firmaban para un lado y para el otro, porque era el responsable de la obra pública. Intentaron obviamente hacer el desafuero cuando todavía no tiene ni siquiera ningún tipo de condena, apenas tiene un mínimo procesamiento, nada indica que sea culpable. Lo único que es culpable es para la derecha y para Elisa Carrió y Clarín. Bueno, vamos a ver en ese fallido intento de la derecha, que en definitiva no le dio la cantidad de votos, en connivencia el PRO, la Unión Cívica Radical y el Frente Renovador de Sergio Massa, no pudieron en definitiva desaforar a Julio De Vido. En la justicia sigue la investigación, pero en el momento quien ha sido votado por millones de personas conserva su banca como corresponde. Pero rescatamos apenas dos tramitos, uno muy cortito de Héctor Recalde, director del bloque de Frente para la Victoria, y otro de Alcira Argumedo, que en un momento dice: realmente merecen los 8 minutos que le vamos a dedicar. ¿Desde dónde hablan de pureza o anticorrupción los del gobierno? Vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio. La verdad, voy a cumplir exactamente el artículo 180 del reglamento, porque fue violado sistemáticamente. Y realmente nos tenemos que deber respeto recíproco, como dice el artículo 180. Todos nos tenemos que deber respeto recíproco. Incluso el diputado De Vido tendría que haber sido respetado, porque todavía no fue condenado, todavía no fue resuelta la cuestión. Mientras tanto sigue siendo un diputado en cumplimiento de su mandato. ¿Qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia? Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo. Y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo,
Entre las 5 causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOCMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, SOCMA, SOCMA Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé por un caso cercano de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salteo porque se me acaba el tiempo, si me da un minuto más, salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. ¿Qué nos quieren decir? Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Bueno, nos despedimos. Ha sido un domingo muy movido con lo de Venezuela, sin duda alguna. En los próximos días ya tenemos el número 78 de Eco Informativo con una investigación especial. El cobrador de Macri, nos referimos a Gustavo Arribas, así que los invitamos a tener este número también. Lo pueden conseguir en internet, gratis, en ecoinformativo.com.ar a partir de aproximadamente el próximo día, jueves 3 de agosto. Señores, nada más. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Nos despedimos. Por supuesto nos vamos a ver cada vez más seguido porque ya estamos en año electoral y estamos a prácticamente 15 días de las PASO. Cruciales elecciones para la suerte de Argentina. Daniel Ocampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión.